la semana pasada y hoy vamos por el estado de exaltación de Cristo. Pasa. Entonces, estamos en ese tercer párrafo de la confesión de fe que nos habla sobre Cristo. Creemos que Jesucristo, enviado por el Padre, le obedeció voluntariamente en todo hasta la muerte, que fue crucificado, muerto y sepultado. Este es el apartado de la humillación de Cristo. Y ahora empezamos el apartado de la exaltación de Cristo, el segundo estado de Cristo, aunque sabemos que Cristo tiene un estado preexistente, que existió antes de todo, pero bueno, estamos aquí hablando desde el momento de su encarnación. Resucitó corporalmente al tercer día de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es. Entonces, los dos estados de Cristo son humillación y exaltación. En la teología, los estados del mediador se consideran generalmente acompañados de las condiciones resultantes. Y el estado de humillación, Cristo estuvo bajo la ley, no únicamente como regla de vida, sino como la condición del pacto de obras, y aún bajo la condenación de la ley. Pero en el estado de exaltación está libre de la ley, porque cumplió la condición del pacto de obras, es decir, cumplió toda la ley, de manera que ya está libre de ella por haberla cumplido. Así pagó el castigo del pecado. Vale. Pues el pasaje que hemos empezado a estudiar la semana pasada, que trata de este tema, tanto la humillación cuanto la exaltación, es el de Filipenses capítulo 2, versículo 9. Si podéis abrir. Filipenses 2. Hemos estudiado los versículos de 5 al 8 la semana pasada, que habla precisamente de la humillación de Cristo, y hoy estudiaremos los versículos 9 al 11. Pero bueno, para que leamos todo el himno cristológico en su contexto, vamos a empezar el versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Así que vosotros sentí esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El premio glorioso que Cristo recibió se nos describe en las siguientes palabras: Dios lo exaltó hasta lo sumo. Algunas versiones vienen así, aunque en la Reina Valera pone simplemente Dios también lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Algunas versiones vienen Dios lo exaltó hasta lo sumo. Me gusta más esta versión, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque describe mejor el significado del verbo aquí utilizado en exaltar. Aquel que se humilló a sí mismo, y ya os explico por qué. Aquel que se humilló a sí mismo fue ensalzado, es decir, la misma regla que enseñó, que había dado para los otros, se la aplicó en su propio caso. Los humillados serán exaltados. ¿No es esta la regla de Jesús en el Sermón de la Montaña?
los humildes serán exaltados. Fijaros que uno se humilla a sí mismo, pero no se exalta a sí mismo. Es exaltado. Así que es verdad que los creyentes serán también exaltados en ese sentido, en los cielos. Pero en este pasaje se utiliza un verbo que en el Nuevo Testamento solo ocurre aquí en este caso concreto y que se aplica por lo tanto solamente a Jesús. A saber, es el verbo super exaltar o realzar. Por eso decía que ese verbo no existe en castellano, super exaltar, por eso viene entre comillas. Por eso viene exaltar solamente. Pero las versiones que traen exaltar hasta lo sumo, digo que es una versión mejor porque describe mejor la idea de super exaltación. Es decir, no es una exaltación normal y corriente que cualquier hombre pueda tener, sino que es una super exaltación, por eso hasta lo sumo. Por lo cual muchas traducciones viene exaltó hasta lo sumo, ¿no? Así que me gusta esta versión porque describe lo correcto. Cristo no fue exaltado de manera normal y corriente. Fue exaltado hasta lo sumo, es decir, hasta donde no podemos ni siquiera imaginar, ni llegar, ni vislumbrar. Hasta lo sumo es hasta lo infinito, lo máximo posible. Fue exaltado Cristo. Se humilló hasta los más bajos rincones, pero fue exaltado hasta lo máximo. Y así está a día de hoy, en esta posición y en este estado de exaltación. Así que Dios Padre enalteció su Hijo de una forma trascendente, gloriosa. Lo levantó hasta la altura más excelsa. ¿Irán los creyentes al cielo? Por supuesto que vamos y seremos exaltados allí. Pero Jesucristo traspasó los cielos, dice Hebreos 4:14. Fue hecho más sublime que los cielos, dice Hechos 7:26. Estoy cansado, por eso a veces la palabra no sale, perdón. Subió por encima de todos los cielos, Efesios 4:10. Esta super exaltación significa que recibió el lugar de honor y majestad y que en consecuencia se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 1:3. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Efesios 1:20-22. Exaltado hasta lo sumo. Es decir, nosotros vamos a los cielos, estaremos glorificados allí, pero lo de Jesús va más allá. Es máximo, es sumo, es superior. ¿Entendéis la idea? Por eso es súper exaltado. Así que la resurrección, la ascensión y la coronación de Jesús, que es su posición a la diestra del trono de Dios, están implicadas de alguna forma en esta simple frase, exaltado hasta lo sumo. Además, antes que la frase termine, la etapa final de exaltación de Cristo también se menciona en los versículos 9, 10 y 11. ¿Cuál es la etapa final? La segunda venida de Jesús. Por eso dice versículos 9 y 10, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuándo eso ocurrirá? En su segunda venida. Porque a día de hoy algunos o muchos hombres no doblegan sus rodillas. Pero en aquel día, toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, incluso de los que están debajo de la tierra. Se doblegarán y confesarán que
que Jesucristo es el Señor. Esta es la etapa final y de consumación de su exaltación. Nótese las tres clases pasa una vez más, eso ya lo he dicho. Nótese las tres clases de seres inteligentes creados. Dice, los que están en los cielos, ¿quiénes son? Ángeles, querubines, todo tipo de seres espirituales, angelicales, incluso los santos que ya están en el cielo. Después, los que están en la tierra, ¿quiénes son estos? Los hombres y mujeres que estén vivos cuando Cristo regrese. Exacto. Y tercero, de los que están debajo de la tierra, ¿quiénes son estos? Los demonios, el propio diablo. Y todos los seres humanos condenados, desgraciadamente, también tendrán que doblegar sus rodillas junto con todas las huestes de demonios y confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Lo que pasa es que confesarán, pero no saldrán de allí. Será una confesión de reconocimiento obligatorio, por así decirlo, porque sus corazones son rebeldes. Pero el poderío de Cristo y su exaltación es tan máxima que incluso este rebelde tendrá que forzosamente y obligatoriamente curvarse delante de Él, porque Él es Cristo. Ese que hemos cantado aquí de manera tan preciosa, especialmente la segunda canción, que Cristo es el centro, ¿no? Esto es la exaltación de Cristo. Así que la exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. Aquel que por las exigencias de la ley divina, al cargar sobre sí el pecado de la humanidad, fue condenado, pasó de la sujeción al castigo a la justa relación con la ley. Aquel que aprendió la obediencia, se hizo cargo de poder y autoridad y ahora gobierna. Y gobierna para todo siempre. Habiendo consumado y manifestado su triunfo sobre sus enemigos por medio de su muerte, resurrección y ascensión, ahora lleva en sus manos como rey las riendas del universo y ordena todas las cosas para bien de su iglesia o para bien de su propósito con la iglesia, para su gloria. Por medio de su espíritu como profeta, guía a los suyos a toda verdad, y sobre la base de su expiación perfecta como sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no voy a entrar en ese tema porque José nos compartirá sobre eso en septiembre. No solamente intercede, sino que vive para siempre para interceder por los que por él se acercan a Dios. Son los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Ya no entramos ahí porque José trabajará ese tema en septiembre. Pasa. Estado de exaltación. En su estado de exaltación, Cristo se libró de la ley en cuanto a sus aspectos representativo y penal, y por la consiguiente se libró del peso de la ley, como la condición del pacto de obras, y así se libró de la maldición de la ley. Cumplió la ley y se libró de la maldición de la ley, porque se hizo pecado por la ley. Así que en su condición de exaltación fue quitada de él la maldición del pecado. Se humilló para pagar por nuestros pecados, haciéndose pecado en el madero. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero ahora, cuando Dios le exalta, se le quita esta condición de condenado, se le quita esta condición de maldito, porque ya no está en el madero. Por eso, mis hermanos, no representamos a Cristo como en el madero todavía, porque no está en el madero, no está en la cruz, ya no es maldito. Bíblicamente hablando, los que son colgados en el madero
son malditos. Esto dice las Escrituras. Son condenados. Cuando representamos a Cristo como estando todavía en el madero, estamos diciendo que todavía sigue condenado, todavía sigue maldito. Pero eso no es verdad bíblicamente. ¿Por qué? Porque Él ya no es maldito. Él venció la muerte. Él venció la condenación de la ley. Ahora Él está en una posición exaltada, hasta lo sumo. Esta es la idea del por qué representamos nuestra fe cristiana por una cruz vacía y no una imagen o representación. Es solo porque no adoramos a imágenes o porque no veneramos. Es porque Él no está más ahí en esta posición de humillación. Él está exaltado hasta lo sumo. Amén. Ya no es maldito. ¿Entendéis? Ese es el fondo bíblico teológico de esta simple, puede parecer una cosa usual, ¿no? Muy simple. Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. Representar a Cristo en una cruz, porque ha muerto en una cruz, ¿no? Lo que pasa es que con esto estamos transmitiendo la idea que todavía es un maldito. Y no es. No es ya. Porque no está muerto, ha resucitado y está en una posición exaltada. Esta es la idea, ¿no? Bien. Eso. Su exaltación fue también su glorificación. Pasa. Ya he profundizado aquí bastante. Vale, entonces aquí tenemos los 4 estados, o mejor dicho, las 4 etapas de su exaltación, de la exaltación de Cristo, ¿no? Primero, la resurrección. Segundo, la ascensión. Tercero, su posición a la diestra de Dios a día de hoy. Ya veremos lo que eso significa. Y cuarto, que todavía está por llegar, su segunda venida. Cada una de esas etapas fue una declaración práctica de Dios. En el caso de la segunda venida va a ser todavía, en cuanto a que Cristo había cumplido las demandas de la ley y estaba capacitado y está capacitado por lo mismo para obtener su recompensa. Como dice el profeta Isaías, verá el gozo de su penoso trabajo y saldrá satisfecho. Tendrá su recompensa. Las 2 primeras etapas también tienen el significado ejemplar, puesto que simbolizan lo que tendrá lugar en la vida de quienes, los creyentes. Porque los creyentes en Cristo también seremos resucitados con Él y ascenderemos al cielo con Él. Gobernaremos con Él. En nuestro caso no estaremos a su diestra, sino que gobernaremos con Él. Y obviamente no vendremos una segunda vez. Por eso los 2 estados hablan más, o las 2 primeras etapas hablan más de nosotros. Finalmente, todas las 4 etapas estuvieron destinadas para ser útiles en la glorificación perfecta de los creyentes, nosotros. Pasa. Así que vamos a la primera etapa, profundizando un poquito, ¿no? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no consistió en el mero hecho de que volviera a vivir y de que el cuerpo y el alma se reunieran. Al fin de cuentas, Lázaro también resucitó, ¿verdad? Y la viuda de Naín también, y la niña aquella también. Cuando Jesús dijo, ¿no? Talita, cum, niña, levántate. Así que si esto fuera todo lo que envuelve, no podría ser llamado primicias de los que durmieron, como dice 1 Corintios 15:20, ni primogénito de entre los muertos, puesto que otros fueron restaurados a la vida antes de él,
ejemplos he mencionado aquí. Entonces, ¿qué implicaba la resurrección de Cristo? Cuando decimos la naturaleza de la resurrección de Cristo, estamos queriendo decir, ¿qué implicaba en sí lo que ha ocurrido cuando Jesús resucitó? ¿Simplemente ha vuelto a la vida como Lázaro ha vuelto a la vida? No fue así, porque el cuerpo de Cristo era diferente. ¿Os dais cuenta que él traspasaba de un lugar a otro? La habitación estaba cerrada y se presentaba allí Jesús. Antes no hacía esto Jesús. Aunque como Dios pudiera hacer, no lo hacía. Tenía un cuerpo que, entre comillas, no lo permitía hacerlo. Si no fuera por un milagro, como el caso de Filipe. Pero ahora ya necesita un milagro Jesús para ir de un sitio a otro, para traspasar las cosas o para desaparecer y aparecer, porque su propio cuerpo glorificado y exaltado lo permitía de alguna forma, que quizá no llegamos a entender 100%, porque obviamente no hemos estado ahí para verlo y todavía no lo hemos experimentado con nuestros propios cuerpos. Entonces hay un misterio, pero claro está que es un cuerpo diferente. Ya pensaremos algo más sobre esto. Pasa. Así que consistió más bien en que su naturaleza humana, a la vez cuerpo y alma, fue restaurada a su prístina fuerza y perfección y levantada a nivel aún más alto, en tanto que el cuerpo y el alma fueron reunidos en un organismo viviente. Es decir, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Era un cuerpo humano, era el cuerpo de Cristo, que se podía identificar, además tenía las señales, las marcas de los clavos y en su costado, igual cuando dijo a Tomás, ¿no? Mira aquí y toca, porque era un cuerpo tangible, se podía tocar, no era espíritu por lo tanto, era cuerpo, carne y hueso, pero era un cuerpo distinto, glorificado, exaltado. No entendemos al 100% por esto que ya había comentado antes. No estábamos allí. Todavía no nos ha pasado, pero nos pasará. Porque la idea, según 1 Corintios 15, 42 al 44, es que nosotros recibiremos un cuerpo también, porque resucitaremos y recibiremos un cuerpo glorificado. Con lo cual podremos identificarnos, será un cuerpo humano resucitado, pero será nuestro cuerpo, pero ya no será el mismo, de alguna forma. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que ya no permitirá corrupción. Esa es la idea de 1 Corintios y es lo que estaba experimentando Jesús de manera primera. Por eso se le llama primicias de los que durmieron, porque en ese sentido Él fue el primero que resucitó de esta forma. Y por eso dice Jesús en Juan que los que creen en Él también resucitarán con Él de esa forma, con su cuerpo glorificado. ¿Estoy haciéndome entender? Sí, porque los otros volvieron a morir. Exactamente. Lázaro, la niña, todos los demás volvieron a morir, pero ya Cristo no vuelve a morir. Tampoco nosotros, cuando tengamos este cuerpo glorificado, volveremos a morir. Ahí será gloria por siempre. Aleluya. Así que, fundándose en la historia del Evangelio, sabemos que el cuerpo de Jesús pasó por un cambio notable. No era fácilmente reconocido y podía en forma sorprendente y repentina aparecer y desaparecer, pero era no obstante un cuerpo material y de veras real. Eso es importante. No era un espíritu que andaba por ahí. Era un cuerpo resucitado y glorificado. De manera semejante hubo en Cristo no solo un cambio físico, sino también a lo mejor psíquico o emocional,
algunos otros cambios que no podemos a lo mejor llegar a comprender perfectamente, pero a lo mejor han ocurrido también, ¿no? Bueno, la resurrección de Cristo podríamos decir que tuvo también un triple significado. Primero, constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido. La pena pagada, la condición sobre la que se prometió la vida, cumplida. Segundo, simbolizó lo que estaba destinado que aconteciera a los miembros del cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Porque Cristo es el cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, simbolizó lo que debería o lo que va a ocurrir con nosotros en la resurrección futura. No leeremos todos esos versículos porque si no saldremos de aquí mañana. No es el plan. Tercero, representó también últimamente relacionado con la justificación, útilmente relacionado con la justificación, la regeneración y la resurrección final de los creyentes. Pero igual puedo dejaros esto para que después podáis averiguar en vuestras Biblias las referencias que ahí están puestas. Vale. El autor de la resurrección, a diferencia de otros que fueron levantados de entre los muertos, Cristo se levantó mediante su propio poder. Es decir, Él resucitó. No dependió de alguien, por su propio poder resucitó. Por eso decimos que Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y con Él podemos vencer también, porque Él venció primero. Habló de sí mismo como la resurrección y la vida. Declaró que tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y aún predijo que Él reedificaría el templo de su cuerpo. Derribar este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Estaba hablando de sí mismo. Él se levantó de los muertos. El Todopoderoso Jesús venció la muerte por sí mismo. Este es el punto importante aquí. Aunque obviamente la Trinidad trabajó en este levantar de la muerte. Por eso también en otros versículos se le dice que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque aunque fue Jesús que resucitó, sabemos que Dios es uno. Ya hemos estudiado esto, ¿no? Entonces, la Trinidad estuvo implicada en este proceso de levantarse de los muertos y resucitar. Pero la figura, digamos, la persona quien se levantó fue la persona de Jesús. Y los miembros de la Trinidad, por así decirlo, tuvieron parte en el sentido de que los 3 son uno. Por eso no está mal dicho tampoco. Es decir, que Dios le levantó de los muertos y que el Espíritu obró en su resurrección. ¿Lo tenemos? Pasa. Eso ya acabo de decir. Gracias. A veces pongo la diapositiva y no la utilizo, ¿no? Sí, claro, saber exactamente dónde está todo a veces se me va. Tercero, algunas objeciones a la doctrina de la resurrección. La verdadera y fundamental objeción a la resurrección se refiere a su carácter sobrenatural. ¿Cuál es la principal objeción a que se cree en la resurrección? Es que es algo sobrenatural. Los liberales, los progresistas, los ateos, etcétera, etcétera, lo que objetan es, eso no puede ocurrir. Pero fijaros, esto no es argumento válido. Decir que algo no puede ocurrir porque nunca ha ocurrido no es un argumento, es una falacia. Lo que quiere decir es que no hay otro evento en la historia de la humanidad que históricamente tenga mejores evidencias que la resurrección de Jesús.
Ahora, que fue sobrenatural fue. Explicarlo, esto no lo podemos. Pero que ocurrió, ocurrió. Este es el punto. Y el hecho de que no podemos explicar algo no significa que no ocurrió. Y eso es lo que los liberales, los ateos, etc., la gente que quiere destruir la fe cristiana, intenta machacar. Pero son argumentos, una vez más digo, son argumentos inválidos, porque decir que algo no puede ocurrir no es comprobar nada. Milagros existen, el sobrenatural es real. Y no hay falta de evidencia histórica de que Jesús haya resucitado. El Jesús histórico aquí incluso me refiero. No hay poca evidencia de que el Jesús histórico de hecho haya resucitado. Así que bueno, pero como objetan, han intentado ahí a lo largo desacreditar, digamos, la resurrección literal de Cristo. Vamos a ver algunas teorías de esto, ¿no? Primero, la teoría de la impostura. ¿Qué dice esta teoría o esta gente? Presume que los discípulos practicaron deliberado engaño, robando el cuerpo de la tumba. Y luego declarando que el Señor había resucitado. Los soldados que resguardaban la tumba fueron instruidos para propagar ese cuento. Ese es un intento de explicar la resurrección de Cristo. Porque claro, como he dicho, hay mucha evidencia histórica de que realmente resucitó. Entonces, no pueden dar contra eso. Y lo que intentan es teorías de lo que ha ocurrido. Bueno, la primera es esta. Los discípulos practicaron deliberado engaño. Pero eso es muy difícil de haber ocurrido. ¿Por qué? Los discípulos estaban desengañados. Estaban frustrados. Ellos no creían, fijaros, ellos no creían en la resurrección. Hasta que lo vieron, no creyeron. Hablamos de Tomás, pero ninguno de ellos creía. ¿Qué sentido hubiera tenido que lo rompen entonces? Esto. Porque si lo creyeran, no se quedarían sorprendidos cuando María les llegó a decir: hey, no está el Señor en la tumba, le hemos visto. Y pero ¿cómo que le has visto? Que estaba muerto. Y sale corriendo a la tumba. Pero si María acaba de decir que no estaba en la tumba, fue a averiguar si estaba en lo correcto. Ellos no creían, hermanos. Era un grupo de incrédulos en la resurrección. Y fijaros que Jesús había prometido que iba a ocurrir, pero no han creído. Hasta que lo vieron, no creyeron. Es que no tiene sentido decir que deliberadamente engañaron y después pagaron a los soldados para propagar ese cuento. Eso no tiene sentido, históricamente hablando. Segundo, la teoría del síncope afirma que Jesús no murió en verdad, sino que nada más se desmayó, aunque se pensó que de verdad había muerto. Sí, esa teoría es simple. Dice que Jesús no murió, desmayó. Pero igual hay una serie de problemas con esa teoría. ¿Por qué? Porque Jesús no se levanta debilitado. ¿Se levanta debilitado? No. Si se hubiera desmayado, simplemente porque había estado en la cruz, todo eso. Además, los romanos no bajaban a nadie de la cruz si no hubiera muerto. Eso era una regla, eso era una ley. Uno tenía que estar en la cruz hasta que fuera declarado como muerto. Por eso dan con el clavo en el costado de Jesús para asegurarse de que estaba realmente muerto. Esa teoría no tiene sentido, porque los romanos no bajaban a nadie sin que estuviera muerto. Ya está. Y no le rompieron los huesos porque ya estaba muerto. Eso, exactamente. Perfecto. Pasa. Tercera teoría, la teoría de la alucinación. Esa es la más querida
por los ateos o por mucha gente que dice o intenta desacreditar la resurrección, ¿no? Dice que en su conmovido estado mental los discípulos pensaron tanto en el Salvador y en la posibilidad de su regreso, que por último pensaron que en verdad lo habían visto, cuando la verdad no lo habían visto. Es decir, estaban viendo una visión, una alucinación. Pero bueno, eso también tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Yo puedo tener una alucinación. A lo mejor José también. Venga, a lo mejor Nelson también. Pero bueno, ya 4, 5, 10 personas, 50, 100, 500, la misma alucinación, una alucinación colectiva. Y además, no es una alucinación en el mismo ambiente, sino que en ambientes diferentes. No fue un juego de imagen, porque no había tecnología para esto en aquel entonces, ¿sabe? No tiene sentido. La cuarta teoría, la más reciente, la teoría o las teorías míticas, que dicen que la resurrección, la historia de la resurrección fue tomada de la mitología babilónica y de otras mitologías de pueblos orientales, y que esto es nada más que una leyenda. Pero vuelvo a decir, está históricamente comprobado que el personaje histórico llamado Jesús le han visto, no una persona, no 2, no 3, sino más de 100, 500. Le han visto después de muerto, resucitado. Así que esa es la verdad. Pasa. Vuelve. Consecuencias doctrinales de la resurrección. ¿Hay alguna diferencia en que creamos en la resurrección física de Cristo? ¿O únicamente una resurrección ideal? ¿Qué importancia tiene esto, al fin de cuentas, para nuestra fe? ¿O no tiene importancia? No es una pregunta retórica. Es decir, decidme, ¿qué importancia tiene? Si no creemos en la resurrección, entonces somos desdichados. Como dice la palabra. ¿Qué más? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Que si no ocurre de forma literal, que resucitó también como hombre, no se puede, ni la justificación ni todo lo que ha sido anteriormente, se podría ni la redención. Exacto, todo lo que habéis dicho. Si Jesús no resucitó, bueno, olvidemos de toda la Biblia, olvidemos de toda la fe, olvidemos de todo. Nada tiene sentido. La justificación, la salvación, nada vale. Si Él no venció la muerte y resucitó el tercer día, vayamos a la piscina ahora mismo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Sabes? ¿Qué hacemos aquí? Que es mejor juego. Ahí tenemos la historia de José, porque no era un creyente y habla de Cristo. Claro. Entonces el punto es, Él resucitó verdaderamente, literalmente, y por eso estamos aquí. Por eso merece la pena estudiar su palabra, estudiar sobre la justificación y sobre la salvación. Después nos vamos a la piscina, o antes, no pasa nada, ¿vale? Pero merece la pena estar aquí estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque Él resucitó de verdad, y esto es razón de nuestra esperanza, de nuestra salvación, y también razón de nuestra resurrección futura, de nuestra vida eterna, y de todas las promesas que nos ha hecho la palabra de que van a ocurrir. Así que sí, tiene muchas consecuencias doctrinales. Primero, fue la prueba más importante de que Cristo era el Mesías. Segundo, fue la prueba suprema del hecho de la inmortalidad, de que seguiremos vivos eternamente. Es un elemento constitutivo en la esencia íntima de la obra de redención. Sin resurrección no hay redención, no hay salvación, no hay perdón. La muerte sigue ganando. Pero como hay resurrección, la muerte, el último aguijón, el último enemigo, fue derrotado y tenemos salvación. Además, fue el sello del Padre sobre la obra completa de Cristo, la declaración pública de su aceptación,
de que estaba consumado. Hermanos, se enfatiza mucho la muerte de Jesús, está bien. Pero hay que enfatizar de igual manera su resurrección. Por ejemplo, fijaros en la Semana Santa, la cual es muy común aquí en Andalucía. Fijaros cómo se super exalta su humillación, su muerte, pero el domingo de resurrección ya casi no hay movimiento, ¿no? Parece que la gente prefiere llorar que celebrar. Llorar su muerte y celebrar su resurrección. Tenemos que enfatizar de igual forma su muerte en la cruz y la importancia que tuvo, y su resurrección y la importancia que tuvo de igual manera. Vale, vamos a la siguiente etapa de la... si no terminó. Vamos a la siguiente etapa. Acabo de mirar la hora. La ascensión. Pruebas bíblicas. Ya no voy a leer los textos que tenía pensado, ¿vale? Para ganar un poquito de tiempo. Pero las pruebas bíblicas están ahí. ¿De acuerdo? Después podéis coger los textos y mirar. Los evangelistas testificaron de la ascensión. Jesús habló de su propia ascensión. Pablo se refiere a ella repetidamente y la epístola a los Hebreos llama la atención a su importancia de igual manera. Además, cito simplemente Hechos capítulo 1, versículo 9, después que Jesús comisiona a sus discípulos, se dice que los discípulos le ven ascendiendo a los cielos y desapareciendo entre las nubes. Es un relato literal de lo que ha ocurrido. Pasa. ¿Qué ocurrió entonces? Fue un ascenso visible, como he mencionado, Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10. De la tierra al cielo, de la persona del mediador Jesucristo. Algo visible, literal. Una transición local, de ir de aquí hacia allá. Por eso, de la misma manera que la tierra es un local, el cielo también es un lugar. Se ha dicho que el cielo es un estado, y yo estoy de acuerdo, que el cielo es un estado, el estado de estar en la presencia de Dios, y en comunión con Dios. Pero no es solo un estado, es un lugar también, porque Jesús ha salido de un lugar al otro. Entonces podemos esperar llegar a un lugar llamado cielo, para vivir toda la eternidad en este lugar llamado cielo, en comunión perfecta con los creyentes y con el propio Dios y Jesucristo. Pasa. Antes decía, deja ahí mismo, que no solo fue la ascensión a un lugar, sino a la plenitud, ¿no? Es decir, en la tierra, aunque con el cuerpo glorificado, estaba todavía la tierra sujeta al pecado. Pero cuando asciende al cielo, vuelve a su plenitud de gloria. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque el cuerpo resucitado en el cielo, digamos que el cielo es el ambiente perfectamente adaptado, por así decirlo, al cuerpo resucitado. Es como ha llegado a casa. Ha llegado a la plenitud. Está en el ambiente idóneo. Es como coger un pez y lanzarle al mar. Los que son del mar, los que son del río, lanzarle al río. ¿Me explico? Ha llegado a su lugar. Esa es la idea. La naturaleza de la ascensión. El cielo está representado en la Biblia como el lugar. El cielo y la tierra en la escritura repetidas veces se colocan en justa posición. Bueno, esos son argumentos para decir que de hecho es un lugar. Pasa. Otros argumentos. Pasa. Ya he dado varios aquí. Entonces, tercero, ¿cuál es la importancia de la ascensión de Cristo?
¿Hay alguna diferencia en que creamos en la ascensión física de Cristo o únicamente en una ascensión ideal? ¿Qué importancia tiene la ascensión física y literal de Cristo para nuestra fe? ¿O no tiene importancia? Sí. Práctica. ¿Mucho? ¿Cuál? La base de nuestra fe. Base. Muy bien. Has dicho mucho. ¿Por qué? Yo creo que también lo hemos dicho antes, ¿no? La importancia de que él tenía que resucitar también físicamente, también para saber que bueno, que había Pero eso es la resurrección, Hablando de la ascensión. la ascensión. Es decir, el hecho de ascender a los cielos, subir a los cielos. ¿Cuál es la importancia de esto para la fe? Porque tenía que abrir el camino, él era el primogénito, ¿no? Lo que esperamos. porque si él no va al cielo, no prepara habitación para Claro. los que después. Ahí ves, vas saliendo cositas. ¿Sí, Nelson? El abandono total de esta tierra, de todo lo que representa esta tierra. Esa es, creo yo, la importancia también de la ascensión. Porque fíjate que aunque el Señor Jesucristo ya estaba en un cuerpo glorificado, Él estuvo en la tierra, como lo acabas de decir. Entiendo, sí. Pero la ascensión, ya eso ya Se dio 40 días después. pasó a otro Nivel. a otro nivel, que es lo que nos va a pasar a nosotros. Por eso la importante la ascensión es abandonar esta tierra en su totalidad, aún muertos. Pero en el caso Físicamente. de Cristo no deja una hueso, no deja nada de cuerpo. No, no deja. La ascensión es completa. Sí. Es donde se demuestra la Dios. Su cuerpo glorificado. Es la única tumba que va vacía. Así es. Muy bien. Dice que cuando él vuelva, los que están muertos resucitarán y irán con él. Entonces, Exactamente. Es decir, los restos mortales serán recuperados en ese sentido, es lo que quiere decir, ¿no? Muy bien. Ahí vamos, listo. Estamos sacando cosas ahí, porque de hecho la ascensión tiene toda esta importancia. Resucitó y 40 días después ascendió a los cielos. Abrió el camino. Lo que dijo Charlie está viendo a mí, Nelson y Lourdes y Antonio. Pasa. Primero, claramente incorpora la declaración de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios y que como tal tenía que ser presentado a Él en el santuario más íntimo. Digamos que estoy dando la respuesta oficial, pero las vuestras están correctas. Que el Padre consideró la obra mediadora de Cristo como suficiente y que por lo tanto lo admitió en la gloria celestial, que el reino del mediador no fue un reino para los judíos, sino un reino universal. Es decir, cuando Jesús asciende a los cielos, Dios lo recibe y es como por medio de ese recibir, declara oficialmente la obra de Cristo, la obra de mi Hijo, está completa. Yo la acepto. Es como una etapa normal y consecuente de la resurrección para terminar esta obra, ¿no? Pasa. Segundo, fue también modelo en cuanto a lo que va a ocurrir con nosotros, lo que decía José, ¿no? Abrió el camino. Abrió el camino. Es decir, como Él ascendió a los cielos, nosotros también ascenderemos, lo que decía Charlie, ¿no? Los muertos resucitarán con Él cuando Él venga. Esa es la idea. Jesús abrió el camino, nosotros vamos detrás de Él. Por eso es la premisa de los que durmieron y también podríamos decir la premisa de los que ascendieron. Pasa. Tercero, por último, fue también útil para preparar un lugar para aquellos que están en Cristo. Ha hecho morada, ¿no? Alguien ha dicho sobre él. Ha hecho lugar, ¿no? Dijo Jesús: yo voy al Padre y prepararé morada para vosotros. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 y 13. Y dijo Jesús: porque si yo no fuera, no podría prepararos lugar. Entonces tengo que irme. Mira a Jesús dando la importancia. Pero tranquilos, me voy a preparar lugar para vosotros
voy a enviar el Espíritu Santo para estar con vosotros, mientras estáis por aquí, hasta que vengáis hasta donde estoy yo, en nuestra casa. Es decir, volvió Jesús a casa y preparó la casa para que lleguemos nosotros, para vivir en plenitud con Él. Tendría que ir Él primero, para que después vayamos nosotros. ¿Lo tenemos? Era necesario. Era necesario. ¿Lo tenemos? Es que a veces estudiamos unas doctrinas y uno se pregunta, no, pero bueno, ¿eso qué importancia tiene? Que tiene mucha importancia. Pasa. Tercera etapa, el estar asentado a la diestra de Dios. Igual, no vamos a leer los textos, pero están ahí. Cuando Cristo se presentó delante del sumo sacerdote, predijo que se sentaría a la diestra del poder. Pedro lo menciona en sus sermones, también se hace referencia a esto en pasajes de las cartas, de Efesios, Hebreos, 1 Pedro y Apocalipsis, y además de estos pasajes hay otros que hablan del gobierno de Cristo como Rey. Pasa. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Yo iba a leer ahí algunos de sus versículos, ¿no? Simplemente que dice que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Obviamente, eso no es de forma literal, mejor dicho, eso es más un simbolismo de su gobierno. No es que exactamente haya un trono blanco, aunque pueda haber, no lo sé. Y otro trono a un lado, y está Jesús allí a la diestra, a la derecha, ¿no? Más bien, aunque pueda ser literal, más bien la idea es que está Cristo gobernando. Está Cristo con el poder, está Cristo con el mando. Porque la idea de estar a la diestra es recibir autoridad y poder y dominio. Entonces, esta es la idea. ¿Cuál es la importancia? Mucho cuál. Porque si no viene a Cristo, Si no gobierna a Cristo, ¿quién gobierna? ¿No? entonces estamos perdidos. Salmo 110:1 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si Cristo no está gobernando, nuestros enemigos ganan. Estar sentado a la diestra del rey podría ser únicamente una señal de honor, pero podría también designar participación en el gobierno, honor y gloria. Indudablemente la idea es que Jesús está gobernando. Ahora, parece que da la impresión cuando decimos que Cristo está sentado a la diestra de Dios, que está allí sentado, ¿no? Y uno cuando está sentado, ¿qué está haciendo? Parece que está descansando, ¿no? O mandando. O mandando, simplemente. Y viene la pregunta, ¿pero qué hace Cristo? ¿Está simplemente sentado allí cómodamente? ¿No está haciendo nada? ¿Qué está haciendo Cristo? Pasa esto. Pasa. Una vez más. Una vez más. Ahí. La obra de Cristo durante su estar sentado. ¿Qué está haciendo Cristo? Puesto que la Biblia relaciona con mucha frecuencia el estar sentado con el gobierno real de Cristo, es natural pensar primero que todo en su obra como Rey. Está gobernando y protegiendo a su iglesia por medio de su Santo Espíritu. Y también la gobierna por medio de sus oficiales designados. Es decir, los líderes. Pasa. Segundo, él es sacerdote. No entraré demasiado aquí, pero él es sacerdote. Dice que está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Qué dicen las Escrituras? Que Jesús es nuestro único mediador, intercesor.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué importancia tiene esto? Toda. Porque si no creemos en esto, pediremos a cualquier otra persona que interceda por nosotros delante de Dios. Lo que pasa es que nadie puede hacerlo, por más santo que haya sido en la tierra. La Santa María, la Santa de Calcuta, la Santa o el Santo de no sé qué, todos hombres muy buenos. Genial. Pero no puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque no están sentados a la diestra de Dios. No tienen la capacidad. El único que intercede, porque es sacerdote, es Jesús. Eso tiene una implicación muy práctica y nos divide de otras confesiones religiosas que incluso se llaman cristianas. Y es que no oramos a otros santos. Por ejemplo, oramos a Jesús. Por eso oramos en nombre de Jesús. Por eso oramos a Dios en nombre de Jesús. Y un solo mediador. Exacto, porque es Jesús quien intercede. Es Jesús quien media la relación. Yo puedo orar por la Santa Conchita, pero no me va a resultar en nada. ¿Por qué? Aunque haya sido una santa en la tierra, Jesús que lo sepa, este Jesús, ¿no? Va a morir y va al cielo, pero lo que pasa es que en el cielo será una santa más, como muchos santos que están allí. No podrá desde el cielo interceder por mí, ni por Jesús, ni por nadie. Por eso yo no voy a orar en nombre de Santa Conchita, porque no me podrá hacer nada. Voy a orar en nombre de Jesús, que es quien puede hacer algo por mí. ¿Entendéis el contenido teológico y bíblico que hay aquí? ¿Y cómo esto nos lleva a las prácticas que tenemos? Por eso como iglesia evangélica tenemos las prácticas que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una confesión de fe muy clara respecto a estas cosas, que determina cómo vivimos, cómo practicamos y qué hacemos. Pasa. Tercero. Bueno, pasa de nuevo. Esto eran dos cosas. Vale. Cuarta etapa y última, el retorno físico de Cristo. Y aquí no me voy a profundizar demasiado porque, bueno, estuvimos estudiando Apocalipsis todo o más de un año, ¿no? Y ahí hemos hablado bastante del regreso físico de Cristo. Pero bueno, para decir un par de cositas, el regreso es considerado una etapa de la exaltación. El mismo el mismo Jesús indicó esto como una prerrogativa mediadora especial en el Evangelio de Juan. Los apóstoles también lo hicieron. Y hay otros pasajes que hablan de la designación de Cristo como juez, ¿no? Y que se refieren a su actividad judicial. Además, nuestra confesión dice que Él volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y abogados también. Muy bien. Pasamos. Segundo, algunos términos bíblicos referentes al retorno. Primero es parusía, significa presencia, es decir, va a venir literalmente, presencialmente, en su segunda venida, ¿no? Es decir, todos le van a ver. Esa es la idea de ese término bíblico para el regreso de Cristo. Es un regreso presencial, no es a distancia. No será por Zoom ni mucho menos. Sí, porque ahora hay a distancia presencial y semipresencial. Pero lo de Cristo es presencial, en carne y hueso. Segundo término, Apocalipsis, que acentúa el hecho de que el regreso de Cristo será una revelación de Jesucristo. Y ahí están los pasajes. En ese caso, se quedará descubierto su gloria y majestad. Le verán y se arrodillarán ante
Por eso dice Filipenses, el texto base que hemos leído, que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Paso. Y tercero término, epifanía. Será una aparición. Es que lo que se va a descubrir es algo glorioso. Esa es la implicación de ese término. Se refiere al regreso de Cristo. Y dos últimas cosas sobre el regreso de Cristo. La manera como va a venir. Será una manera presencial, literal, visible, llena de gloria y a toda la humanidad. Esa es la idea, ¿no? Entonces, no volverá en espíritu, aunque su espíritu estará ahí también, pero no será una venida espiritual, por así decirlo, no. Vendrá en carne y hueso con su cuerpo glorificado y resucitado. Pasa. Esto ya lo he dicho, será visible, pasa. Físico y visible. Y cuarto, ¿cuál es el propósito del regreso de Cristo? La segunda venida de Jesucristo, y aquí terminamos, será con el propósito de juzgar al mundo y de perfeccionar la salvación de su pueblo, es decir, traer la iglesia junto con él. Los hombres y los ángeles, los vivos y los muertos, se presentarán delante de él para ser juzgados, según los registros que se guardan de ellos. Unos van o seguirán en el castigo eterno, y otros van o seguirán en el gozo celestial. Que estemos en el segundo grupo, que gozarán de plenitud con nuestro Señor y Rey Jesucristo, el que fue exaltado hasta los. Amén. Aquí terminamos. Antes de las 8:30. ¿Alguna pregunta, comentario, dudas sobre ese tema? Sí, José. ¿Cómo podríamos casar de forma comprensible? Porque lo asumimos por la fe, pero cuando se dice la expresión de que fue hecho maldito en la cruz, ¿cómo casamos eso con la impecabilidad de Dios? De forma comprensible. Evidentemente que sabemos que se hizo maldito, porque creo que el Levítico dice que el que moría en un madero era considerado maldito. Pero ¿cómo se hizo maldito sin pecado? ¿Cómo casamos eso? Hemos visto algo sobre eso la semana pasada. Y me acuerdo que he dicho que es un misterio. Así que no te ayudo mucho. No ha pecado. La idea es que se ha hecho pecado en el sentido de que ha cargado el pecado. Esa es la explicación que suelo utilizar para intentar explicar. Aunque al 100% a lo mejor no puede ser explicado, pero digamos que es por ahí. Se ha hecho pecado. El que no tiene pecado se hizo pecado. El que no tenía pecado se hizo pecado. Y en el sentido de que, y por eso maldito en el madero, y en el sentido de que cargó el pecado de la humanidad, o de los que iban a ser salvos en aquel momento en la cruz. Hasta ahí llego. ¿Qué más? ¿Habéis entendido todo? ¿O nada? A mí me gusta el versículo ese que cuando termina que dice que miráis hacia el cielo, este mismo que ha ascendido vendrá de la misma manera que se ha ido. Precioso texto. Es muy bonito. Y resume lo que estábamos diciendo sobre el regreso de Cristo, ¿no? Es decir, ascendió literalmente y físicamente y visiblemente, y de la misma manera volverá. Presencialmente, físicamente, literalmente. ¿Qué más? ¿Nada más? Conche, nada más. Ya puedes explicar esto a cualquier persona, ¿no? Todo lo que hemos dicho aquí. Tuneado, pero... Pues vamos a orar entonces para terminar. Nos ponemos en pie. Lourdes, ¿puedes pasar aquí? No.
¿Por qué no? Mujer, pasa aquí.